Hola, nos encontramos en otro episodio más de Cara a Cara. Esta vez nos engalana la presencia del juez de control penal, el abogado Kenny Burgos Salazar, que hoy está contendiendo para magistrado del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Pedro, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Es una alegría estar acá, sobre todo porque pues es un podcast que todo el mundo conoce, todos los yucatecos que nos gusta escucharles. Es genial, no sabe usted cuánto tiempo quisimos tener la presencia de ustedes, jueces penales dentro del podcast, porque igual están contendiendo ahorita para ser magistrado. Me decía atrás de cámaras que leía solo Kenny. Sí, claro. Y ahora sí le vamos a decir solo abogado Kenny o Kenny. Sí, no, siéntete en confianza, la verdad. Es algo que cuando estamos en los juzgados, ¿verdad? Siempre nos hablan de abogado, juez, su señoría, pero pues realmente yo creo que fuera del juzgado, pues somos seres humanos comunes y corrientes. Y pues a mí me da mucha alegría estar acá hoy en esto. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de que también la gente nos conozca como somos. Claro. O sea, como seres humanos que somos fuera del trabajo del juzgado que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación. Pero pues al final del día somos como cualquier otro ciudadano que tenemos precisamente muchas de eso ocupaciones, muchas cosas que nos gustan hacer. Precisamente de eso se trata el podcast. Y normalmente nosotros tratamos de apoyar ahorita que es difícil en el tema de las elecciones, que hay muchos candidatos, que hay poco presupuesto, que hay más reglamentaciones, ¿no? Y abrir este foro para que ustedes puedan darse a conocer, como usted dice, esa parte humana. Y siempre empezamos con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nace al abogado Kenny ser, vale la redundancia, abogado, ¿no? ¿De dónde nace esa inspiración para ser abogado? Bueno, yo en mi juventud tuve una experiencia. Yo crecí con mis abuelitos paternos y tuve una experiencia de mi abuelito, en paz descanse. Él tuvo un pequeño problema con un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo pues lo denunció de que él había robado unas cosas, cuando realmente hubo un problema pues de caballeros, que se armó el pleito físico y él terminó diciendo que no solamente le habían pegado, sino que le habían robado sus pertenencias, ¿no? Y entonces eso ocasionó que en algún momento pues se hubiera un proceso penal y pues salió avante mi abuelito. Se demostró que no había pasado esa situación, ¿no? ¿Verdad? Se recibieron testimonios de gente que estuvieron presentes y que sí había habido un altercado físico provocado en algún momento por la otra persona, pero pues terminó él avante en esta situación, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención. Estoy hablando hace más de, creo que 35 años, ¿verdad? De esta situación. Y fue algo que me llamó mucho el trabajo que se había hecho como por parte de los abogados, ¿no? Y entonces yo empecé a tener contacto con este tipo de personas. Me empezó a llamar la atención la abogacía, sobre todo del área penal. Y decidí entrar desde la prepa. Dije, no, yo quiero ser abogado. Mi papá, mi abuelito y parte de mi familia son de familia de maestros. Y entonces mi papá me decía, oye, ¿por qué no eres maestro? ¿Por qué no eres maestro? O sea, quédate como maestro ahí. Agarras mi plazo. Luego antiguamente había esa cosa de que te podían dejar unas horas del papá y todo. ¿No? Y me decía, oye, yo ya tengo el camino allanado por ti. Y yo le dije, no, quiero ser abogado. ¿Pero por qué abogado? No. Y ahí va el terco, ¿no? Ahí voy el terco a meterme a la abogacía. Presento la primera oportunidad a la Facultad de Derecho y no entré. Y me dijo mi papá, ¿ya viste? Debes de ser maestro, ¿no? Y dije, no, papá, yo quiero ser abogado. Y me enterqué. Presenté la siguiente ocasión. Quedé entre los primeros lugares, la verdad, me fue muy bien. Quedé entre los primeros lugares. Y de ahí para adelante ha sido mi carrera. Y desde el primer momento yo dije, cuando yo estaba en la facultad, dije, yo quiero ser penalista. Y es lo que me dediqué a buscar, lo encontré y mira, hoy soy juez penal. Muchas veces le hemos estado comentando en las diferentes pláticas que hemos tenido y de por sí normalmente os pasa, como yo le digo, en la vida cotidiana, tomando 2 refrescos con la gente, decimos, oye, ¿sabes qué? En esas pláticas filosóficas que se dan, de que los hechos de tu vida te influyen mucho para la persona que te vas a convertir. En este caso, ¿qué tal si hubiera sido un problema
familiar. Estuvimos hablando tal vez con... un juez, yo creo que con un juez familiar, ¿no? Pero hoy estás hablando con un juez penal. Exactamente. Y fue lo que me motivó, verdaderamente. Pero luego que entras a la facultad, con estas personas que influyen en los hechos, me imagino que tuviste también buenos maestros que influenciaron para que tú estuvieras tratando de entrar al Poder Judicial o en las otras partes de tu vida laboral. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Bueno, pues realmente hubieron muchos maestros, ¿verdad? En el sistema tradicional que le llamábamos, ¿no? El antiguo sistema penal inquisitivo, ¿no? Así se llamaba, el inquisitivo. Hoy sí nos entendemos bien acá en esta mesa. El sistema inquisitivo. Y fíjate que yo tuve la oportunidad de entrar como meritorio al juzgado quinto penal. Qué bonita palabra, porque era un mérito. Era un mérito, o sea, realmente era un mérito porque entrabas como estudiante y empezabas a hacer lo que te pusieran a hacer, desde sacar copias, costurar expedientes, luego te daban un acuerdito. En aquel entonces había un artículo que era el famoso 333, ¿verdad? Que era hacer el acuerdo del 333, y sabías de qué era, pero hacías el acuerdo del 333, ¿no? Y luego cambiabas al 336 y así. Y fíjate eran tus que pininos. Eran los pininos, ¿no? Pero yo creo que me dio mucha alegría, ¿verdad? Porque me empezó a interesar más y a conocer. Yo tuve la oportunidad en aquel entonces de trabajar con una persona que le decían Don Mario. Don Mario era el secretario de acuerdos en aquel entonces del juzgado quinto penal. Eso mientras estabas estudiando, Mientras yo estaba estudiando en tercer año de carrera. Y Don Mario era una persona que llegó a ser secretario de acuerdos, y pues él en aquel entonces se podía ser secretario de acuerdos sin tener la licenciatura, siendo pasante todavía, claro, ¿no? Y él era pasante, nunca terminó bueno, hasta donde yo supe, no terminó la licenciatura, pero llegó a ser secretario de acuerdos. Y ese señor no llegó a ser juez porque realmente no tenía el título, ¿no? Pero sabía. Más yo me acuerdo que varios jueces, ¿verdad? Iban a preguntarle qué opinaba de determinados asuntos. Y yo me dio la oportunidad de trabajar junto a Don Mario, ¿no? En ese entonces, Don Mario, y yo fui aprendiendo mucho de Don Mario. Y él me decía, oye, ¿te gustaría hacer una orden de aprehensión? Y le decía, sí, Don Mario, ¿me explica? Sí. Y bien, oye, fíjate que hay una vinculación, está trazado ese técnico, lo echas de la mano. Y así empecé a hacer en aquel entonces escrito, no vinculación, era formal prisión. Formal prisión, auto de formal prisión. Y hacía yo el auto de formal prisión, y luego que la orden de aprehensión. Oye, y te llevas unos careos, tú, como yo tecleaba rápido en a máquina Olivetti, eran las máquinas Olivetti. No existía la computadora. No, claro que no. Solo había una computadora en el rincón del juzgado, y era el famoso sistema MS2, pantalla negra MS2 con las letras negras, blancas y verdes. Sí. Y ese era lo único que existía. Y esa computadora solo la podían usar los proyectistas. Sí, porque cuidado. Nadie más. Todos los demás con nuestras maquinitas Olivetti, tus hojas, tu papel carbón, de arroz, ya teclearon de memoria. Y si la regabas a las 3/4 de página, había que romper esa hoja y volver a teclear todo, ¿no? Y eso hacía que aprendieras el trabajo, y eso fue lo que a mí me motivó mucho, y fui aprendiendo. Y luego abrieron un examen de oposición. En aquel entonces estaba la juez Danila, que era la encargada de capacitación. Hace poco se jubiló ella, y ella abrió el primer concurso de oposición para ser técnico judicial. Yo presenté y quedé entre los primeros lugares, y empecé a ser técnico judicial, nombrado en el juzgado cuarto con la abogada Leticia Cobá. Madre santa. Y en ese tiempo era jueza. Ella era jueza del cuarto penal. De ahí me fui al juzgado sexto, luego regresé al juzgado quinto como técnico, y fui al juzgado segundo como técnico también, y estuve en el juzgado primero también como técnico. Pregunta del millón, porque eso nos hace mucho las personas que nos ven, nos preguntan, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuántos años lleva usted en el Poder Judicial? Yo llevo en el Poder Judicial casi 27 años ya. Toda una vida. Toda una vida. Sí, desde porque estudiante. Muchas de las preguntas que van dirigidas a todos los candidatos que están acá es ¿cuántos años llevan trabajando de abogados? Porque a veces pues no saben en qué parte están, ¿no? Sí, claro. 27 años. Yo llegaba al trabajo como meritorio, porque no me pagaban, pero era la obligación y el compromiso de llegar a las 8. Me quitaba a la 1, iba a mi casa a almorzar, me bañaba y me iba a las 3 de la tarde a la Facultad de Derecho, hasta las 8 de la noche que saliera. Era mi lunes a viernes.
Así nos la pasamos. Y me encantaba ir al juzgado, de verdad. Y yo tuve esa oportunidad No de hacía empezar. cosas que hacen los demás muchachos de su edad. O sea, muchos No. de ellos, vamos a la fiesta, vamos acá. Desde tercer año de carrera estoy en los juzgados penales. Desde tercer año de carrera y ahí he estado toda mi vida trabajando. ¿Cómo lidiar con ese sacrificio? Pues yo creo que cuando te gustan las cosas no es un sacrificio. O sea, realmente a mí me encantó la abogacía en el área penal y yo nunca lo he visto como un sacrificio. O sea, Pero ¿no le pesaba a Kenny en su salud mental de ese tiempo todo el estrés que llegó a vivir? Porque hay personas que nacemos como para este tipo de sistemas penales, ¿no? En donde aguantas un tipo de presión diferente, que respetamos todas las materias, pero a veces cuando está jugando por la libertad de las personas en estas disputas, tienes que aguantar ese tipo de presión. Pero cuando ya te llevas mucho eso a tu casa. pues mira, yo te puedo decir una cosa. Algo que yo he aprendido a hacer, ¿verdad? Es que realmente uno cuando hace las cosas por gusto, pues no te pesa, en primer lugar. Y dos, hay que saber diferenciar el trabajo de la vida personal, ¿verdad? Si tú te llevas los problemas de la casa al trabajo, pues no vas a resultar lo que deberías de ser en el trabajo. Y si te llevas los problemas del trabajo a la casa, pues tampoco vas a estar cumpliendo tu verdadera función. Yo creo que no es ser indiferente, pero creo que uno tiene que, o aprendemos los que estamos dedicados a materia penal, a Armonizar. poder hacer una distinción y saber en qué momento estoy. O sea, si estoy en casa, no puedo solucionar un problema No del soy el trabajo. juez, Kenny. O sea, Y no si soy- estoy en el trabajo, pues no puedo solucionar un problema en casa. Claro. Entonces mejor me dedico a mi solucionar rol. los problemas que tengo que hacer aquí y luego allá, ¿no? A mi Y luego, rol. como dice mi esposa, porque a veces llego y le digo, oye, hay que hacer esto, ¿no? Y a veces te escapa. Ay, ¿no? el juez Y me dice, Kenny. claro, juez, claro, juez. Entonces, cuando me dice mi esposa eso, ya sé que le tengo que bajar porque estoy así Porque como voy a que- dormir en el como- sillón. como voy a dormir en el sillón, ¿no? Entonces tengo que tranquilizarme. Pero fíjate que han sido muchos años muy gratos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente he estado avanzando. Yo he sido, para informar y para todo el auditorio, hay varios puestos: técnico judicial, y luego el que sigue es actuario, secretario auxiliar, secretario de acuerdos o secretario relator y juez, ¿no? Yo he estado en todos los puestos de 3 a 5 años por puesto. Y te voy a decir una cosa, para que tú sepas lo que hace el puesto anterior, tienes que haberlo vivido. Claro. Tienes que saber, no para regañar, porque muchos dicen, es que yo, no. Es para ayudar a los compañeros, para que ellos vayan haciendo más eficiente, como tú dices, el desempeño de su función, hacerles decir, mira, aquí está mal, aquí está, hay que hacer esto, te estás complicando la vida por esto, mira, hazlo así, de esta manera es más sencillo, y al final llegas a la misma finalidad. Pero es como una regla general igual en las empresas, ¿no? Si quieres ser la persona que lidere muchas veces una empresa, tienes que conocer hasta el puesto de abajo y saber cómo hacerlo, ¿no? No, tengo una pregunta que me causa siempre emoción cuando tengo un impartido de justicia acá. ¿Qué sintió usted cuando consiguió ser juez? Ese día que le llaman y le dicen... Pasaste el examen. Estás en la lista de espera, no, despuesito, cuando dicen, tienes que tomar protesta. Pues fíjate que fue un proceso difícil porque empezó poquito antes del 2010. Nosotros tuvimos 2 años de formación porque en el 2012 entró en vigor en Yucatán los primeros juzgados penales. Nosotros desde el 2009, finales del 2009 hasta el 2012, nos estuvimos formando todos de viernes y sábados y algunos domingos en formación de cursos con la Universidad de Oaxaca, con el Poder Judicial de Chihuahua, con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, sí, fueron los pilotos. Y con la CONATRIP, que sacó el primer código modelo del sistema penal acusatorio. Oral penal. Del sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces nosotros recibimos todos esos 2 años de formación y luego presentamos un examen teórico, luego pasamos un proceso de psicométrico. Sí. Y después un proceso oral, de llevar una audiencia a ver qué tal lo hacíamos. Y pues yo de varios contendientes en aquel entonces, creo que fueron entre 70, 80 personas que contendieron, llegamos hasta la final como 20 personas y de esas solo quedamos 10 en la lista. Y pues tu servidor quedó entre esos 10.
No quedé en el primero, ¿verdad? Quedé en el 8º lugar, pero quedé entre los 10 primeros lugares de y de casi casualidad, 80 ¿quién era personas. el primero? ¿Ah? De casualidad, ¿quién era el primero? En paz descanse el juez. El primer Ugarte. lugar, no, creo que no fue él. Si no me equivoco, estuvo entre la juez Elsie, creo. Elsie. No me acuerdo muy bien, No. pero estuvieron entre los primeros lugares. Saludos a la jueza Elsie. La jueza Elsie, el Ugarte, Luis Solís, Antonio Bonilla y Suemi Lizama fueron los 5 primeros lugares. Y ya después de allá venimos los demás, ¿no? Y lógicamente, pues daba en aquel entonces la antigüedad, los puestos recorridos, los cursos tomados, todo eso daba puntaje y eso te permitía si quedabas más arriba o más abajo, ¿no? Y eso es lo que nos ayudó a hacer. Ahora, a tu pregunta, ¿qué sentí? Yo sentí una alegría de poder servir. O sea, ¿por qué? ¿Dónde estaba ese día? ¿Se acuerdan? Ese día Casi todos se acuerdan. estaba yo en la ponencia quinta. Precisamente trabajaba yo en la ponencia quinta como secretario proyectista de el magistrado en retiro Ricardo Ávila, y me habla la secretaria general de acuerdos, en aquel entonces la abogada Mireya Pusi, y me dice: oye, Kenny, necesitan, porque la juez Blanca va a salir de vacaciones y necesitamos que vengas a rendir tu protesta constitucional como juez, porque ningún juez podía entrar en funciones si no rendía la protesta constitucional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo fui, estaba yo vestido de mi uniforme, era mi pantalón de mezclilla y una camisa que decía Poder Judicial del Estado. Oye, ¿no? de la misma escuela que don Ricardo, ¿eh? Y entonces me llaman y le digo: ¿y cuándo? Pues ahorita. Pero ¿cómo que ahorita? Le digo: si no viene preparado, tengo una mezclilla, pues ni modos, pero tiene que ser ahorita porque mañana te presentas al juzgado de Valladolid a cubrir el puesto. Pues fue así la alegría, ¿no? Le hablé a mi esposa: oye, fíjate qué va a hacer, porque me dice la abogada Mireya: ¿quieres llamar a tu familia para que vengan a ver tu protesta? Porque pues era Pero de una vez. Era lo primero que tenías que hacer, ¿no? Rendir la protesta. Entonces me habla y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? ¿Te quieres venir? Estaba trabajando ella en aquel entonces, bueno, ella es contadora, ¿verdad? Estaba trabajando en la empresa. Le digo: sí, me dice: ahorita voy. Y así estaba ella esperando a nuestro segundo hijo. Y ya ella fue la única que fue, rendí la protesta. Y es más, hasta una magistrada, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Para no quemarla porque la aprecio mucho, pero me dice: oye, Kenny, ¿no pudiste venir mejor vestido a tu protesta? Y le digo: abogado, me acaban de hablar y me dijo que ahora tiene que ser. Y ya, pues ya ni modo, así fui como estaba como vestíamos antes, ¿verdad? Con la propia camisita que decía Poder Judicial. Y además creo que llevé ese día la más viejita que tenía, ¿verdad? Pero pues así está mi foto de protesta. Pero fue una alegría porque pues me dio la primera oportunidad de buscar hacer justicia, ¿no? Yo creo que lo primero que un ciudadano busca o espera de un juzgador, 1, es ser escuchado. 2, que ese juzgador sepa lo que va a resolver. Y 3, que además resuelva de manera justa. ¿Y cuál le da justicia? Pues el derecho. ¿Cuántos años lleva ya siendo juez, abogado Kenny? Pues de control. Empecé en el 2014. En el 2014. O sea, lleva 11 años. Ya 11 años, próximamente 12 años para... ¿Qué no ha visto de juez? Pues yo creo que hemos visto de todo, ¿no? O sea... Tengo que hacer unas preguntas de las que siempre se hacen, ¿no? ¿Qué delito es el que menos se ve, por ejemplo? El que menos se ve... Pues bueno, uno de los que menos he visto es extorsión, ¿verdad? Aunque sí, ahorita es algo que incluso ahorita vemos por todos lados. Cuídate de la extorsión. Sí, pero es difícil. Pero es muy difícil demostrarlo, ¿verdad? Y acreditarlo, en primer ¿no? lugar, pero es uno de los pocos delitos que, digamos que los delitos que menos he visto, ¿no? Lo que más se ve son robos, son violaciones, narcomenudeo, homicidios, pues fallecimientos en percances automovilísticos, fraudes. Ahorita está mucho de moda eso de los fraudes inmobiliarios. También está los abusos de confianza, la falsificación de documentos. Todo eso es el pan nuestro de todos los días. Porque esa, ¿no? La parte feliz fue: me nombran juez. Sí, claro. Pero luego, el primer día que usted llega a juez, ¿con qué delito lo reciben? Me reciben, no lo voy a olvidar, porque fue un delito de un fallecimiento por un accidente de tránsito.
en la carretera entre una carretera de Valladolid a una de las poblaciones. Como le decimos, homicidio creo que era imprudencial. Guayma, el famoso homicidio imprudencial, que realmente es homicidio cometido por culpa, ¿no? Exactamente. Ese fue el primer delito. Y entro a la audiencia y era mi control de detención, mi primer control de detención, porque te digo que acababa de rendir protesta para irme a Valladolid. Y esa protesta que rendí me llama mucho la atención, porque ese fue mi primer caso. Y veo que le digo al fiscal, oiga, fiscal, y el dictamen pericial, ¿a quién le echa la responsabilidad o le pone la responsabilidad? Es compartida, es... Y me dice, no es específico. Y yo digo, a ver, ¿cómo que no es específico? Es que no establecieron quién fue responsable, si el conductor de la bicicleta o el conductor del vehículo. Ahí ya está. Y le digo, ¿y cómo me traes al conductor del vehículo si no podemos saber que haya sido él cometió el delito? Sí. Pues es que así está el dictamen. Vamos a hacer un paréntesis aquí para que las personas de nuestra audiencia común y corriente nos entiendan. Cuando en el nuevo sistema penal acusatorio, o sea, cuando tú cometes un delito, en este caso, una persona atropelló por desgracia a otra y falleció esta persona, entra algo que le conocemos homicidio como delito de culpa, porque no hay dolo. El dolo es querer matar a esta persona. Sí, hay ¿no? intención. En la intención. Entonces, el procedimiento penal acusatorio, lo primero que nos marca es saber si la detención fue legal o no. Correcto. El control de legalidad, vamos a llevarlo así. Entonces, ¿cómo vamos a determinar que hay un control legalmente? Pues hay muchas cosas que nos dice el código, ¿no? Que hay la famosa flagrancia, ¿no? Que entramos en una de esas. Pero lo primero, ¿no? Es Pero que primero haya delito. delito. Es el informe, que haya delito, claro. ¿Y cómo lo acreditas? Con el informe de que haya un hecho que se pueda catalogar como posible delito. Y si tenía yo un dictamen que no especifica decían que no sabemos quién es el responsable. Ahora, hay un fallecimiento, pero no sabemos quién lo causó. Exactamente. No sabemos quién lo causó, entonces no puedo decir que esa persona haya posiblemente cometido un delito porque no dice, ese tuvo la culpa. Claro. Y entonces esa fue mi primera control de detención, que fue ilegal, ¿verdad? Y me llaman y me dicen, ¿cómo que fue ilegal, no? Tu primer control de detención, ¿cómo fue ilegal? No, pues es que no hay delito. O sea, cuando menos el dictamen no dice quién se tuvo la culpa, claro. Y entonces no puedo decir que la persona que vino haya cometido un hecho de delito. Entendemos algo que es muy duro de entender, pero que hay que tratar de analizarlo, ¿no? Usted no hizo mal su trabajo. Tal vez no hizo mal el trabajo ni el abogado defensor. No hizo mal el trabajo tal vez el fiscal en ese punto. Hizo mal el trabajo la persona que debió haber redactado ese peritaje. Y trae como consecuencia pues que en ese momento pues uno tiene que aplicar la ley. Lo que dice la ley, porque y la ley te dice, tiene que haber la posible existencia de un hecho delictuoso. Claro. Y sí, hay un fallecido, pero yo no puedo decir que ese fallecido haya sido culpa de una persona, una tercera persona. A lo mejor fue culpa del mismo fallecido. Claro. Entonces no puedo decir que esta persona que conducía el vehículo que no falleció, pues haya sido la persona que cometió el delito. Y muchas veces no hay sanciones para estas personas que hacen malos peritajes, pero para los que sí los juzgan son a los jueces. Pues lógicamente, ¿qué dicen? Lo primero que dicen, el juez los soltó, ¿no? Claro. Es lo primero que dicen. Y pues y a eso le súmale que mucha gente dice, no, pues es que el juez les soltó porque de seguro le dieron dinero. O de seguro quería beneficiar a alguien. De seguro es su conocido. Y pues no, realmente es la ley. Tenemos que aplicar la ley. No olvidemos que la ley no la hacemos nosotros. No la hacen ustedes, la hacen los la ley está hecha y nosotros lo que hacemos es aplicarla. Y lógicamente hay parámetros para aplicarla. Claro. Y hay que entender un poquito igual que el derecho penal es una rama especial de los abogados. Yo les he tratado de explicar en otros podcasts. Yo lo ejemplifico en un ejemplo, valga la redundancia, en esto de Fisher Price, los juguetes, ya dije, marcas para niños, en donde, por ejemplo, tienes que meter la bolita en el circulito, el triangulito en la forma triangular. Si tú tratas de meter la bolita en lo cuadrado, no hay. El supuesto con el delito no está nada. Entonces, no es como que a veces tan flexible en las primeras partes del procedimiento para poder juzgar, en su caso ustedes, ¿no? Es esa parte y decir, oye, tal vez
sí cometí un delito, sí cometí una falla, el perito, voy a ver si yo la puedo recomponer. No, no les dejan a ustedes hacer eso. No, porque no es nuestra función no es su componer función. el trabajo de otras Exactamente. personas. Nuestra función es analizar si el trabajo que se hizo me permite determinada situación. Si esto, en el análisis que yo hago, la interpretación y análisis que haces, no se cumple el parámetro de la ley, pues tú tienes que resolver, a veces dejando en libertad a una persona, y no porque propiamente no haya un delito, claro, sino hubo un error técnico de alguna de las partes que trae como consecuencia pues que no se cumpla la legalidad y por lo tanto pues esa detención es ilegal. Sí, claro. Y esa persona muchas veces, por ejemplo, en un accidente de tránsito, la detención se hace ilegal, lo tienes que dejar en libertad, ¿verdad? Pero no significa que no haya delito, significa que la detención no se hizo conforme a lo que la ley nos exige. Y a veces eso no se comprende, ¿verdad? No se entiende. Es muy difícil. No se cuando entiende. Hay sentimientos encontrados por las partes, cuando perdiste un familiar, cuando se murió tu esposa o etc., que no se llama tu hijo, cuando te quitaron tu patrimonio, porque estos delitos Sí. es la manera difícil que se ve esa parte del Somos del seres derecho. humanos. Somos seres humanos, entran estas emociones. Claro. No puedes ver eso. No vas a entender ese como tema seres legal. humanos, cuando pasa una situación así, ¿verdad? Pues lo primero que nada, incluso a mí me ha pasado, ¿verdad? Nos han chocado, se han hecho algunas cosas indebidas, incorrectamente por parte de alguna autoridad o de parte de alguna situación, ¿verdad? Y pues hay que entender, y yo incluso le he explicado a mi familia, es que entiendan que hubo un error técnico en alguna ejecución por alguna de las partes, ¿verdad? En la realización de un peritaje o en la realización de una detención. Y entonces hay que entenderlo, pero pues lógicamente como humanos dices chispas. Yo quisiera que esta persona esté presa, pero pues no siempre tiene que ser así y no siempre tiene que ser ese resultado, ¿no? Porque hay algo que hay que comprender en este sistema, que el sistema se hizo para que la prisión sea la última opción de la persona. Y si se va a quedar preso es porque ya se le demostró que es responsable del delito. Claro. Y al final del día tiene que cumplir con una sanción como consecuencia de ese delito. Pero no en todos los casos tienen que quedar detenidos o bajo una prisión, porque el propio sistema, que no lo creamos nosotros, ¿verdad? Nosotros solo lo aplicamos, el propio sistema nos lo señala, ¿no? Pero pues esto es una cuestión de que tenemos que ir compartiendo. Algo que yo sí te puedo compartir es que cuando yo resuelvo algo sobre esto, yo tengo a seres humanos enfrente. Y yo, por ejemplo, hace una semana resolví una cuestión similar. Yo le explicaba a la víctima, yo entiendo su dolor, entiendo la situación, pero entienda que yo tengo que aplicar la ley en favor de la persona que tenga la razón y conforme a la ley se le pueda asistir la razón, ¿no? Y esto no significa que se haya acabado el proceso, que la persona se le decrete ilegal la detención, no se ha acabado el proceso, al contrario, esto incluso ahorita el fiscal ya me pidió que se le fije fecha y hora para la formulación de imputación y vamos a hacer que esta persona venga para que se vea si cometió a ver un delito, si hay que reclasificar o hay que hacer ciertas proceso. cosas. Sí, exacto, o sea, no pero significa pero importante que es como juzgador explicarle a la sociedad. ¿Me explico? Claro, eso es porque la parte si tú le importante. explicas a la persona, a lo mejor la resolución no le fue favorable, pero si le explicas el por qué no le fue favorable en este momento o en determinada circunstancia, la persona se va entendiendo tu por qué y no solamente se va como diciendo, no me dio la razón, es un mal juez o no aplicó la ley. No, tú le explicas por qué consideraste que así debiste haber aplicado la ley y a lo mejor en este momento no le benefició, pero así lo establece la ley y le explicas el por qué y se va más tranquila. ¿Qué le pasa al juez Kenny cuando ve esos casos en materia penal donde dices, no puede ser posible esto, estoy viendo el tremendo delito que pasó acá, pero por las cuestiones legales no puedes ejercer bien la funcionalidad? Cuando te vas del estrado y dices, oye, te quedas con ese... Pues digo, si fue un error técnico de alguna parte de investigación o en algún momento de alguien que ejecuta algo, ¿verdad? Pues realmente hay que tener en cuenta que nosotros resolvemos con los datos que nos dan. Sí, con los datos. Y si tú ves que no hay un delito o no hay para demostrar que esa persona lo cometió, pues por el momento así es, ¿verdad? Eso no impide que posteriormente no se puedan aportar nueva información
nuevos datos de prueba que permitan tener por acreditado el delito y que esa persona lo cometió. Pero pues lógicamente cuando uno sale debe sentirse que aplicó la ley y valoró con lo que te dieron. ¿Me explico? Y aunque con lo a que veces te dieron no te en ese momento no satisfecho. fue suficiente o no fue un indicio razonable para acreditar el delito Claro. o para acreditar la probabilidad de la autoría o participación. No fue en este momento. Eso no significa que ahí se haya acabado todo. Claro. ¿Por qué? Porque hay nuevas oportunidades. Lo importante es que cuando tú salgas convencido como juzgador, y eso es lo que a mí me dice, ¿cómo puedes dormir tranquilo? Y yo le digo, yo puedo dormir tranquilo porque cuando salgo de resolver, sé que hice lo mejor que pude. y sé que hice lo mejor y que apliqué la ley de la manera más adecuada. Y eso te permite irte tranquilo a tu casa, a comer, a ver a tus hijos, a ver a tu familia, porque sabes que aplicaste lo que la ley establece y no actuaste arbitrariamente. Pero ese es Eso el hay que juez tener Kenny, mucho ¿no? cuidado. Esa parte es el juez Kenny y la persona Kenny, no hay casos que le rompen el corazón. No, claro, o sea, es triste. Por ejemplo, me han tocado casos, ¿verdad? Por ejemplo, de violación a menores de edad, que aunque tú vincules a la persona, porque sí lo hizo, ¿verdad? Está vinculado a un proceso, pues uno tiene hijos, ¿no? Y saber que eso le puede pasar a uno de tus hijos, le puede pasar a un sobrino, a una persona que tú quieres. A mí, en lo personal, esos asuntos en los que resultan afectados menores de edad, o esos asuntos que, pues, se golpean brutalmente a mujeres, ¿verdad? Se maltratan a mujeres. O sea, yo siempre he dicho, no hay necesidad de llegar a la violencia, ¿verdad? Desgraciadamente, pues a veces la educación, el estilo de vida que viven las personas, pues terminan desarrollando esos comportamientos agresivos. Pero algo que a mí en lo personal y hasta el día de hoy, caso que yo lleve, y es caso que aunque yo resuelva, se aplica la ley, se le vincula un proceso, incluso hasta dictas una sentencia por abreviado, ¿verdad? Siempre me afecta un poco en lo emocional cuando son niños, cuando son mujeres maltratadas, cuando hay cosas de esos rasgos de vulnerabilidad que estás viendo que pues las personas a veces hasta se acostumbran a vivir ese estilo de vida, ¿no? De maltratos y todo. Y esas partes, pues uno quisiera que ayudarlas para que despertaran, para que reaccionen. Pero fíjate que algo que yo cuido mucho, sobre todo en los asuntos de violencia familiar, donde hay mujeres, niños maltratados o en violaciones, es que yo veo que verdaderamente se les canaliza las áreas psicológicas y de atención adecuadas para que ellos puedan ir superando. De entrada es algo que no vas a olvidar nunca, pero es algo que puedes ayudar a las personas porque tenemos en las instituciones gubernamentales los medios para ayudarlos a que ellos superen esos embates, esos sufrimientos, minimicen la afectación, ¿verdad? Tal vez no se va a olvidar, pero sí que superen la situación y puedan continuar una vida a pesar de lo que han vivido. Creo que es lo más importante como juzgador y es algo que en mi corazón siempre yo trato de cuidar para que la persona llegue el momento de que pueda superar la afectación que has recibido del delito. Hablando de otro tema que va pegado de que usted es juez, pero también estamos platicando un poquito atrás de cámaras de que pues el juez también es una persona humana, ¿no? Es una persona que tiene familia, que quiere tener sus gustos, sus hobbies. ¿Quién es Kenny afuera de ser Pues mira, juez? Yo soy papá de 4 hijos varones, ¿verdad? Tengo 4 varones. Entonces está grande el equipo. Me dice, tienes equipo de básquetbol contigo, ¿no? Tengo 4 varones. Pues me gusta dedicarle mucho tiempo a mis hijos, ¿verdad? Mi papá por cuestiones laborales pues trabajaba mucho y pues el tiempo pues no podía estar, ¿no? Entonces yo trato de compaginar porque también el trabajo de ser juez es muy absorbente, lleva mucho tiempo, lleva muchas horas y a veces hay que quedarse hasta muy tarde o hasta la madrugada incluso en los juzgados, pero yo trato de que cuando el trabajo me lo permite, yo trato siempre estar con mis hijos. O sea, es algo que disfruto. Y además soy aficionado a los Leones de Yucatán. Es beisbolero. Soy 100%
beisbolero, mis 4 hijos juegan béisbol. Madre. Mis 4 hijos juegan béisbol. Yo lo sé. Yo siempre quise jugar béisbol y me dicen, tu trauma o tu interés de ser beisbolista lo estás descargando en tus hijos. Verdaderamente les gusta mucho ser béisbol, pero yo los llevé y los acompañé a ellos. Yo casi no pude jugar a nivel que ellos juegan, ¿verdad? Porque pues empecé grande, entonces con trabajo agarraba yo la bola, ¿no? Pero me gustó. En algún momento he hecho mi entretenimiento con el béisbol, pero creo que he desbordado más acompañando a mis hijos en esto. Me gusta ir, yo me la paso cuando no tengo guardia en el juzgado, veo 4 partidos de béisbol por semana, ¿no? Qué genial. Que es uno de cada uno. Entonces, oye, y tengo que preguntar esto, ¿no? Y en las grandes ligas, ¿a qué equipo le vas? En las grandes ligas les voy a las Medias Rojas de Boston. Ah, yo igual. ¿En serio? Pensé que decir a los Yankees, al monstruo verde. ¿Cómo no? Sí, claro. Manny Ramírez, el Big Papi. A Boston. Nosotros le voy a Boston. Yo sí le voy a las Medias Rojas. Primera vez que encuentro una persona que le va a mi equipo. No sé, si hay varias personas que le van a eso. Estamos con ellos, ganen o pierdan. No importa, el monstruo verde. El monstruo verde, para que no sepan, en el estadio de Boston, tenía una pared enfrente que era una de las más altas para tirar jonrón. Cuando vi esas personas, a Manny Ramírez, cosas de esa época, yo que enamorado. Bueno, Manny Ramírez lo mandan a los Yankees y lo hacen quitarse las greñas que tenía. Ahí acabó su carrera. Ahí acabó Ramírez. Porque además ellos tienen la costumbre de que haya mucha pulcritud en los jugadores. Sí, claro, los de los Yankees. No nada de estar con las barbas, con los pelos largos, siempre todos con... Eran los Galácticos del Real Madrid. Cara de caballeros. Sí, Alex Rodríguez y luego que tener a su novia que era Jennifer López en ese tiempo, Jason James. Pues yo soy fan del béisbol. Y claro, a veces difícil poder ir a ver los juegos todos de Leones, ¿verdad? Pero porque veo 4 juegos los fines de semana de mis hijos, pero es algo que me gusta mucho y yo disfruto el momento con ellos, que mi esposa también, pues es la que prácticamente siempre está con ellos, ¿verdad? Porque cuando tengo guardia, pues ella es la que los lleva, pero disfruto mucho el béisbol, es algo que me encanta. Me contó un pajarito por allá que tienes un hobby poco peligroso. Bueno, tengo el hobby que le quita el sueño a mi mamá. ¿Cuál es ese? Porque a mi esposa no. Le gusta ir conmigo. ¿De verdad? Sí. Normalmente pasa eso con las personas. Le gusta a mi esposa ir conmigo, pero realmente yo empecé cuando yo tenía casi 14 años. Mi papá me regaló una moto. Claro, no hubieras visto la moto que me regaló, ¿verdad? Me regaló una Bajaj 125, así media destartalada. Destartalada, 125, pero ya tenía 125. Pero mi papá me dijo, ¿qué prefieres? ¿Seguir yendo en camión a la escuela, a la prepa? O aprender a manejar moto. ¿O te vas en la moto? No, dije, no, pues vamos en la moto, ¿no? Y desde eso le agarré mucho cariño a la parte mecánica, ¿verdad? De la motocicleta. Y en aquel entonces aprendí a reparar algunas cosas de la motocicleta. Entonces lo que a mí me gustaba era reparar la moto, la vendía, juntaba un poquito más de dinerito por allá haciendo talachas, porque yo trabajaba mucho con... hojalatería y pintura. En paz descanse, mi tío era una persona de mantenimiento, trabajaba en un hotel de aquí de Mérida y él era el supervisor de mantenimiento. Entonces me daba trabajos de mantenimiento dentro del hotel como externo y me pagaba por ello, ¿no? Entonces ahí juntaba yo mi lanita por ir a trabajar plomería, electricidad, pintura, que todo eso lo sé hacer. O sea que el juez Kenny no pagaba por mecánicos. No, y hasta el día de hoy no pago por plomería, electricidad. hasta el día de hoy, esas cuales me gustan hacerlas en mi casa. Y aprendí también a pintura automotriz. Mi papá un día me dijo, oye, ¿por qué no estudias pintura automotriz? Y dije, sí, me gusta. Y empecé, y habré pintado como unos 6 o 7 carros de la familia. Y entonces si pintas el de la tía. Sí, la de la tía y todo, y me pagaban por ello, ¿no? Entonces lo que hacía era juntar dinero e ir comprando una mejor moto cada vez más, ¿no? Y pues ahorita tengo una moto que pues después de muchos años de tener moto, ¿verdad? De año tras año, de comprar una, vender otra, comprar una y buscar siempre una mejor. Pues ahorita tengo también una moto bastante buena. Es una de 1200 centímetros cúbicos, le dicen, ¿verdad? Y pues me gusta dar los roles en la motocicleta. Uno va subiendo de nivel, porque tuviste a 125, luego tuve una Islo 175, que viejita, pero era una maravilla. Sí.
Después tuve Sí, una carabela Las 250. 250. Tuve una 250. Oye, eso ya están caras ahorita, esas No, carabelas. son reliquias. Son reliquias, son de Y colección. tuve una carabela 250, tuve una Ninja 500, una Kawasaki Vulcan. Ninja. También tuve luego una Rebel 450. Y ya ahorita pues ya tengo una moto que mucha gente me dice, pues yo llego al juzgado con mi moto, ¿no? Ese es soy el juez, único, ¿qué? soy el único que llega en moto al juzgado de los jueces. Sí, pero es bueno compartir esa historia que desde chico usted fue comprando sus propias y yo entiendo motos, mucho esa la parte situación, mecánica, ¿verdad? ¿no? Pero también tenemos como motociclistas, ¿verdad? Pues a veces tendemos a ser un poco imprudentes, ¿no? Entonces yo creo que un motociclista, la primera regla de un motociclista hay que manejar a la defensiva siempre. Y la segunda ¿verdad? es que te vas a caer. La segunda es que en algún momento te vas a caer. No, ya he tenido como... Existen dos tipos de motociclistas, por ahí me dijeron. A ver, ¿cuál? Los que ya se cayeron y los que se van a caer. Y los que se van a caer. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Yo me he caído como unas... Que yo recuerde como 5 veces. Hubo una que me pasó en las rieles del tren. En aquel entonces pasaba el tren. Y acababa de pasar el tren. Y siempre la riel del tren la tienes que agarrar en línea recta. Sí. Porque si Pues no... si la agarras transversal, entonces, te lleva la- acaba de pasar el tren, perdón. Y estaba engrasado. Porque y ahí se traba mi llanta. Se me queda la moto parada en el Entre espacio las dos entre la rieles. riel y el concreto. Mi moto se queda parada y yo me fui para adelante como unos 4 o 5 metros. Y otra me pasó en la donde está la Chevrolet en el circuito Sí, Colonia. cómo no. Estaba mojado el piso, freno, porque Cuando subes las dos carriles. freno, porque veo el amarillo, freno, pero estaba mojado el piso y había diésel. No, hombre, Derrapaste. se va la moto al suelo, yo caigo de pecho y Pues, una de las cosas que te enseñan es levanta los brazos para que no te raspes, ¿no? Yo levanté, me arrastré como Pero 10 el metros pecho, en el ¿sabes? pecho, en el piso de pecho y dije, ay, no me pasó nada, levanté mi moto, solo se quebró el retrovisor y ya. Y La al día noche no siguiente podías me podía dormir. yo ni respirar, ¿no? Pero Es bueno. por la adrenalina, no te pasa eso por la Al día adrenalina. siguiente no podía yo ni respirar, podías. pero pues bueno, ese es uno de mis hobbies, ¿verdad? Trato de ser muy prudente, ¿verdad? Yo siempre le digo a veces a la gente, nunca rebases si no te ven, ¿verdad? Trata de que te vean y hay que ser prudente en la motocicleta, hay que cuidar, porque cuando uno va en motocicleta es tu vida la que llevas en juego y además la persona que llevas atrás, ¿no? Y muchos de nosotros... O sea, yo les voy a ser sincero, pues al principio no tenía coche, ¿verdad? Y andaba yo en moto y llevaba yo a mi abuelita y a mi hermanito en moto. Sí, claro. Y así, y es una responsabilidad que hay que cuidar. Yo le digo a todos los motociclistas que manejemos con cuidado, siempre prudentes, a la defensiva, cuidándonos de que nadie nos haga daño y cuidando a otras personas también. Tenemos que pasar a la parte protocolaria que nos conviene siempre es... Y tengo que empezar con esa pregunta. Vamos a tratar de llevarlo al tema de cómo nos vamos a encontrar en la votación, cómo nos vamos a encontrar en la boleta, mejor dicho, cómo va a ser todo este tipo de sistema, ¿no? de justicia que va a ser ahora elegido los nuevos magistrados. En este caso usted está en la magistratura del Tribunal Superior de Justicia que van a votar el 1 de junio. Pero queremos saber por qué Kenny quiere ser magistrado. Bueno, en primer lugar, porque me gusta servir. O sea, en una de las cosas que yo creo que somos útiles todos para la sociedad, ¿no? Y algo que he estado haciendo durante ya casi 27 años como servidor público es, te pueden decir los que me conocen, que yo siempre tengo una sonrisa y una atención a las personas que van al juzgado, ¿no? O sea, yo salgo y veo a alguien sentado, lo primero que hago es preguntarle, ¿ya la atendieron? ¿Ya la atendieron? Y si me dicen que no, los canalizo donde les pueden atender, ¿verdad? Porque claro está, nosotros no podemos estar hablando con las partes si no están las otras partes presentes, ¿no? Por cuestión legal. Pero sí, ya la atendieron, vine por mis copias, ya se las dieron, es que no me van a... Usted es el que vino en la moto, le dicen. Entonces, yo creo que lo principal es que estamos para servir a la sociedad, ¿verdad? Y algo que me encanta es atender a la gente. Estar ¿no? cerca, estar que sea cerca, más que vean eficiente. que el juez no está encerrado en su oficina nada más y está ya intocable, ¿verdad? No, al contrario, que vean que el juez se preocupa por atenderlos, se preocupa por estar. Ahora, ¿por qué quiero ser magistrado? Porque, en primer lugar, creo que tengo la experiencia para hacerlo, tengo los conocimientos técnicos, tengo la experiencia laboral. Yo siempre he dicho que, como platicamos hace un ratito,
yo no puedo analizar el trabajo de una persona si nunca he hecho lo que la persona ha hecho, está haciendo. Y la verdad me gustaría que me cuente lo que nos estábamos platicando atrás de cámaras, que, por ejemplo, ¿qué podría hacer usted si llega a ser magistrado? Bueno, en ese sentido, como te decía, para ser un magistrado y analizar lo que hace un magistrado, que es analizar el trabajo que hace un juez, ¿verdad? Pues yo como juez sé qué hace un juez. Claro. Y para analizar como magistrado lo que un juez hace, evidentemente tengo que conocer lo que hace un juez. Y yo te puedo decir hoy por hoy que yo conozco lo que hace un juez penal y puedo analizar su trabajo, ¿verdad? De manera objetiva conforme a la ley. Ahora, yo creo que podemos cambiar muchas cosas, ¿verdad? La mayoría de la gente se duele de que los procesos tardan mucho en segunda instancia. Claro. De que no se les escucha, de que van al juzgado y no hay la información adecuada de cómo van sus procesos. Que tardan mucho, que tardan veces, mucho, ¿verdad? Y yo creo que, en primer lugar, una de las cosas que siempre debemos hacer, yo siempre he dicho algo, y mira, lo hago y te lo digo porque lo aplico en mi vida. Yo, por ejemplo, una vez al mes platico con mis hijos y les digo, ¿qué es lo que creen que estoy haciendo mal? Mal, una retrospectiva. ¿Y qué creen que puedo corregir? ¿Verdad? Hay cosas que, claro, los chavos dicen que no nos das mucho permiso. No nos das dinero. No, eso tampoco, ¿no? Pero a veces ellos te dicen cosas que tú dices, oye, creo que tienen razón. Claro. Entonces yo creo que si no escuchamos a los ciudadanos, si no escuchamos a los abogados, si no escuchamos a las personas, no podemos ir avanzando y mejorando. Fíjate que yo fui 2 años, un puesto que se creó en el 2020-21, que se llamaba juez coordinador. Y yo fui juez coordinador de todo el estado, de todos los jueces de control del estado. Y una de las cosas que yo hice fue juntar a todos los jueces. ¿Cómo vamos a mejorar? Y decirle, a ver, ¿qué consideran que podemos hacer para mejorar? Y sacamos una serie de ideas muy interesantes. Luego yo acudí a fiscales y les pregunté, oye, ¿qué creen que podemos mejorar en el Poder Judicial? Defensores públicos, no lo hice con la ciudadanía, ¿verdad? Porque no se hizo abierto con las barras de abogados, por ejemplo, pero yo creo que también se puede hacer con las barras de abogados, escucharlos, qué podemos hacer para mejorar mejor dicho, implementé, junto con en aquel entonces era el consejero Luis Solís, le llaman en 100 días para una mejor aplicación de justicia. ¿Y qué hicimos? Sacábamos 10, 15 propuestas para mejorar el sistema, se los sometíamos a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, nos lo aprobaban y los poníamos en práctica 100 días. 100. Lo que funcionaba se quedaba y lo que no, lo dábamos de baja. Y así nos la llevamos durante 2 años. Se mejoraron impresionantemente muchas cosas. Desgraciadamente, últimamente se han caído, se han quitado, pero yo creo que podemos retomar eso en primer lugar y a nivel tribunal también se puede hacer, escuchar a la ciudadanía. Otra cosa que yo creo que se puede hacer es tener un acceso de que la gente vaya y se le dé información oportuna. A veces van, y yo lo entiendo, los compañeros, como platicaban, incluso otros compañeros que están para el tribunal de disciplina, dicen que haya el personal adecuado. Se necesita el número de personal capacitado y adecuado para atender al público. Actualmente en el Poder Judicial no existe el personal de número adecuado para la demanda que ya tiene nuestra ciudadanía. Es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados y en esos pasos tenemos que aumentar el número de servidores para dar ese buen servicio. ¿Por qué? Porque necesitamos dar un buen servicio a la ciudadanía para que no digan que es una justicia lenta, una justicia que tarda demasiado, deficiente. No, hay que tener, entonces, si tenemos gente, el número de gente adecuada y además se le prepara a la gente, vamos a dar resultados. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría también cuidar dentro del Tribunal Superior de Justicia es que en las salas, afuera haya un área especial que pueda instruir a las personas dónde puedes acudir, dónde ahí está la defensoría, ahí está la fiscalía, tengo este problema, dónde consulto, y no necesariamente que tengas que ir con el abogado para saber, porque a veces desgraciadamente hay gente que cobra
y no atiende al cliente. Entonces el cliente se desespera y quiere ir y dice, no, pues no vino el abogado. No, y luego el abogado dice, es culpa del juez. Ah, sí, claro. Eso siempre va a ser culpa del juez. ¿Eh? O sea, la gran mayoría de lo que pasa va a ser culpa del juez o del magistrado. Entonces yo quiero nada más concluir, ¿verdad? De que yo creo que tenemos que bajar los tiempos de resolución, ¿verdad? Un juez, por ejemplo, una medida cautelar la resuelve en 30, 40 minutos. Una suspensión condicional la resuelve en 40, una hora si tú quieres. Cuando mucho. Y a veces para analizar si estuvo bien o no la resolución del juez, pasan 6 meses, 8 meses, un año. Y lógicamente no podemos permitir esto, ¿verdad? Tenemos que hacer más ágil. O sea, yo creo que, por ejemplo, a mí no me da temor en lugar de hacer mediante papeleos las resoluciones, abrir la audiencia, escuchar a las partes, conocer previamente qué es lo que resolvió el juez, luego escuchar los agravios verbalmente de las partes y resolver en ese momento para que la gente se vaya con su resolución desde ese momento, ¿no? Y así por el estilo, varias ideas que traigo en la cabeza, ¿verdad? Que me podía yo sentar horas a conversar contigo. Yo le voy a poner en el título de este podcast, el juez innovador. Así lo voy a poner. Le gustan las motos y es el juez innovador. Pues a mí me gustaría innovar y te voy a decir, no es algo que no haya hecho antes. En los juzgados de control se innovó, pero no autoritariamente. Con responsabilidad. Escuchando a las personas. Claro. Yo creo que los compañeros, las personas nos pueden dar mucho. Y una persona, alguien me dijo, ¿no? Yo te digo, como crecí con mis abuelitos, y me decía uno de mi abuelito, hijo, el hombre que no escucha a los demás y no escucha consejos, no llega viejo. Entonces, hay que escuchar a las personas, hay que escuchar los consejos de los demás. Toma lo que sirve, lo que no sirve, aguántalo, y lo que sirve y lo podemos mejorar, mejóralo. Eso es algo, ese llamado que yo tengo, y a mí me gustaría, yo tengo muchas ideas, ¿verdad? Y me gustaría seguir trabajando para la sociedad, para mejorar el sistema judicial. Ahora, no solamente en los juzgados, sino dentro del Tribunal Superior de Justicia. Y hablando del Tribunal Superior de Justicia, ¿cómo le vamos a encontrar en la boleta este 1 de junio? Pues tengo la oportunidad, ¿verdad?, de estar compitiendo para la magistratura novena. Le explico a las partes, el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene una boleta rosa. Esa boleta rosa se van a elegir 9 magistrados. Y cada magistratura tiene 3 o 4 contendientes, ¿no? Yo estoy por la magistratura novena, compito con otros 3 abogados también que aspiran al puesto. Y mi número en la boleta, ¿verdad?, es el número 18. Entonces, ¿cómo se vota? Ahí donde dice en la parte de arriba vas a ver los números de las magistraturas. Ahí en la parte donde dice magistratura novena se pone el número 18, los que me quieran apoyar. Kenny Martins Burgos Salazar. Si no quieres poner el número 18 en donde dice magistratura novena, con cuidado, cierras en un círculo, en un óvalo, ¿verdad? Un semicírculo, el nombre de Kenny Burgos sin marcar el nombre del de arriba o el de abajo, porque eso puede nulificar el voto, ¿no? Solo encerrando exactamente mi nombre, Kenny Martins Burgos Salazar, y eso hace que me puedas apoyar para pues seguir innovando, seguir mejorando y que me dé la oportunidad de seguir sirviendo, como todos los ciudadanos me den la oportunidad de seguirles sirviendo, como lo he hecho ya por casi 27 años. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Cara a Cara. Es un gusto poder estar con usted y espero que nos compartan, nos den like y que ya saben, hacemos este ejercicio para que conozcan a los diferentes candidatos en el proceso electoral que se va a llevar el 1 de junio y nos vemos hasta la próxima.